Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, decías recién, y por supuesto no se puede menos que coincidir, de que estamos en una semana singularmente importante. El viernes vence el plazo ya prorrogado una vez para que los bonistas le contesten a la propuesta de Argentina, y en este interín han ocurrido algunas cosas. Ya vamos a ir a eso, pero déjame que primero haga un comentario respecto del tema de la inflación que se conoció la semana pasada, el índice correspondiente a abril, y que a su vez hay mucha discusión sobre cuál es el impacto que puede tener la cantidad de dinero sobre la inflación. Esto nosotros ya lo hablamos y yo creo que comenté que mi visión es que en el corto plazo no va a impactar, básicamente porque hay un conjunto de razones que impiden que el índice lo refleje. Hay precios congelados, hay tarifas congeladas, hay una caída del nivel de demanda, tenemos un nivel de recesión muy importante. Entonces, digamos, no hay obviamente puja distributiva. El dólar, el dólar oficial lo controla fuertemente, lo va haciendo, digamos, crecer muy moderadamente. Pero digo, esto ha dado lugar a que algunos comiencen a decir, bueno, en realidad más inflación no produjo el hecho de haber aumentado la emisión, se puede emitir lo que sea, y han utilizado este periodo para digamos, cuestionar algunas visiones muy simplistas que existen entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, ¿no? Ha habido artículos que dicen, no, esto viene a demostrar que más emisión, en lugar de generar inflación, genera menos inflación. Bueno, claro. Como yo soy de la idea de que no va a impactar, de todos modos quiero insistir en que eso no quiere decir de que se puede hacer cualquier cosa con la cantidad de dinero de la economía. Al contrario, cuando la economía, ya lo dijimos en una oportunidad, comience a funcionar nuevamente, es decir, cuando vayamos camino a algo que podríamos llamar normalidad, el gobierno va a tener que tener mucho cuidado porque va a tener que esterilizar de alguna manera dinero, claro, para evitar que esto impacte o en los precios o en el tipo de cambio, ¿no? Claro, claro. Y vamos ahora a lo de la deuda. Alfredo, sí, antes de eso, sí. Fíjate que se ha aparecido, o por lo menos se puso en debate, una palabra de Melconian, corona moneda. Es decir, esto ha traído una discusión entre los mismos economistas porteños particularmente, entre si es viable o no es viable, si esto es cuasimoneda o no va a ser cuasimoneda, si se va a respetar el peso, se va a respetar la corona, el corona pesos, es decir, ha abierto eso, una discusión. Sí, bueno, y eso tiene que ver con el hecho de que la inevitable intervención del Estado, que supone más gastos, paralelamente a la caída de la recaudación, genera aumento del déficit. Argentina no tiene acceso al mercado internacional de capitales, no puede endeudarse tampoco internamente más, entonces emite. Y no está mal que lo haga, a condición de que seamos conscientes que a la salida de este proceso habrá que atender con mucho cuidado la cuestión monetaria. Y todo esto bajo el supuesto de que finalmente reestructuremos la deuda, es decir, que finalmente el gobierno logre acordar con los bonistas, con estos que está discutiendo, con estos tenedores de bonos que han sido emitidos bajo legislación extranjera. Ya quedó atrás, y nosotros lo dijimos en el primer momento, quedó atrás la afirmación de que esta era la última propuesta que hacía Argentina. De hecho, eso era inevitablemente iba a ocurrir, o que Argentina modificaba la propuesta, o que los bonistas le hacían una contrapropuesta, porque lo que había ofrecido Argentina, digamos, no resistía ningún análisis la posibilidad de que aceptaran eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, finalmente, han trascendido algunas contrapropuestas, básicamente de 3 grupos de bonistas, que estaría estudiando el ministro, digamos, ¿no? Está claro que esas contrapropuestas, vamos a suponer que efectivamente lo que ha trascendido es lo que le han presentado, afectan las variables que nosotros dijimos que iba a tener que afectarse. Es decir, se afecta la tasa de interés, es decir, la tasa de interés no va a ser un poco más del 2%, sino que le proponen que sea un poco más del 4%, se afecta el periodo de gracia, y se afecta también
la quita de capital. Según cuál es la propuesta, hay distintas variantes. Básicamente, eso se traduce crucialmente en una situación que es que el gobierno va a tener que reconocer que acepta una reestructuración que es más generosa que lo que planteó al principio. Después habrá una discusión en el gobierno seguramente cómo presentarlo eso discursivamente, digamos en términos políticos. Pero lo que es concreto es que se confirma aquello que dijimos de que la propuesta de Argentina no iba a ser el último capítulo de esta serie, y ahora estamos en situación de que este viernes vencería el plazo, aquel periodo que se inició a partir del momento en que venció el cupón de los 3 bonos globales. Es decir, que teóricamente el viernes Argentina, el próximo viernes, entraría en default. ¿Va a ocurrir eso? Mira, yo tengo, digamos, básicamente hay 3 posibilidades. Que Argentina arregle antes, que Argentina resuelva defaultear la deuda, o hay un intermedio, y es que Argentina diga, mire, estoy negociando, le comunique eso a la Comisión en Estados Unidos, a la SAC, y siga la negociación. De estas 3 alternativas, yo me inclino a pensar que la menos probable es el default. Yo creo que el gobierno va a avanzar o a cerrar el acuerdo antes del viernes, o lo que es muy probable, diría lo más probable, a intentar una prórroga para seguir discutiendo. Por supuesto que hay otra alternativa, que es la alternativa de que el gobierno resuelva pagar los 503. ¿Y por qué? Bueno, porque si paga eso, inmediatamente tendría otro plazo para seguir discutiendo, no estaría en default, modificaría el plazo que le comunicó a la SAC. Recordarás que el martes pasado nosotros mostramos la carta que se había enviado a la Comisión de Estados Unidos y que decía, es hasta el día 22, a menos de que se cancele antes o se prorrogue ese plazo. Daba las 2 opciones. Bueno, ahora podría ser que pague y se dispararía un nuevo plazo, porque en junio en realidad vencen otros bonos, discount, que de nuevo habría que ver si paga o no paga, en fin. Me parece que pagar para conseguir el plazo, desde el punto de vista estrictamente de la estrategia de negociación, tiene un problema, y es que el que está negociando, si ve que el que está al frente paga, seguramente va a poner una posición más dura, ¿no? Dice esta gente, entonces está dispuesta a pagar. ¿Lo puede pagar Argentina? Sí, por supuesto que lo puede pagar, porque en realidad el monto no es un monto significativo al lado de los 12 o 13 mil millones de dólares que tiene de reserva neta líquida del Banco Central. De manera tal que no es ese el problema. Yo creo que es un problema de estrategia y negociación. Y creo que el gobierno va a hacer todos los esfuerzos o para cerrar el acuerdo o para conseguir una prórroga sin pagar ahora, pero para lo cual va a tener que ceder en alguna de esas 3 variables que nosotros mencionamos ya hace 30 días más o menos. Sí. Es decir, o le va a tener que decir, o va a tener que resolver hacerle un pago, aunque sea simbólico, de los intereses, o capitalizar los intereses del periodo transcurrido, en fin. Hay muchísimas soluciones posibles, ninguna de ellas le va a permitir decir al gobierno, bueno, yo ofrecí esto y me mantuve firme y lo aceptaron. Eso no va a ocurrir, Ricardo, porque además quienes tienen los bonos, además de no tener incentivos, saben que Argentina no se puede dar el lujo de defaultear la deuda porque las consecuencias serían bastante complicadas. Yo tengo la impresión, lo hemos dicho varias veces, de que no es ese el camino que va a seguir Martín Guzmán y el presidente, que el camino que va a seguir va a ser intentar ese acuerdo. A partir de allí, de nuevo estaremos discutiendo los problemas que tenía la Argentina, los desequilibrios estructurales de la Argentina, a lo cual hay que sumarle el problema que no sabemos cuándo termina la pandemia, más los desequilibrios que se profundizan como consecuencia de la intervención del Estado para tratar de morigerar los efectos económicos del confinamiento. Pero bueno, para eso nos parece que falta mucho, en realidad no falta tanto. No. Para el viernes deben faltar algo así como 90 horas. Sí. Pero de todos modos, no nos entusiasmemos con que vamos a ver el viernes el final de la película. A lo mejor todavía nos falta mirar algunos capítulos. Yo me inclino por la última de las opciones que presentabas vos. Me parece que van a pedir 10, 15 días para seguir negociando
buscando estirar de alguna manera, si algún acuerdo han tenido con uno o dos de los grupos bonistas para tratar de cerrar algún número, pero me parece que van a pedir 10 días más, o 7 días más, o una semana más, o 2 semanas más, para tratar de llegar a un acuerdo. Me inclino más por la última que planteabas vos. Sí, te digo una cosa para terminar, que tiene que ver con el tipo de cambio. El gobierno no puede seguir dándose el lujo de que la brecha cambiaria sea tan grande, porque eso va a terminar trayéndole problemas. Pero además, te quiero mostrar un gráfico que le voy a pedir al director si lo puede poner, que es un gráfico del tipo de cambio real. Sí. No sé si alcanzas allí apreciado. Ahí lo estoy viendo. Bueno, allí ves, ahí hay 3 líneas, digamos. Sí. La línea negra, la línea negra, la más oscura, digamos, es lo que se llama el tipo de cambio real multilateral. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cuánto es el dólar comparado con una canasta de monedas en términos reales? Es decir, sacando la inflación. Sí. Y aquí está hecho igual a 100, el día 15 de diciembre del 2015, cuando se unificó el mercado cambiario. Cuando el dólar pasó, ¿te acordás? De 9 a 15, más o menos. Bueno, si uno compara con ese dólar, que es del comienzo de la gestión de Macri, sí, el tipo de cambio real multilateral todavía parece que no está trazado. Lo tenemos por encima de la línea roja de 100, ¿no? Claramente. Ahora, el tipo de cambio, digamos, multilateral, que es ese que está en negro, sí, y arriba, si comparamos con el tipo de cambio real multilateral de Estados Unidos, que es la línea rosa, claramente parece que el tipo de cambio no se ha deteriorado. Sí. Pero te muestro esto para mostrarte la otra línea, que no sé si alcanzás a apreciar. Brasil. Esa es contra Brasil. Claro. Bueno, contra Brasil se nos está trazando el dólar. Claramente, todavía no mucho, pero se está trazando. ¿Y por qué? Porque Brasil viene devaluando más rápido y Argentina no está devaluando. Y eso, que por supuesto no es de una magnitud muy importante, se va profundizando y para Argentina es un problema, porque en particular yo diría para Córdoba, porque Córdoba tenemos mucha vinculación con Brasil. Y en general la Argentina tiene en Brasil uno de sus principales socios comerciales. Sí. Yo no he puesto aquel tipo de cambio con China, que es el otro socio comercial importante, porque ese no registra atraso, ese se comporta más o menos como el promedio ese que tenemos ahí en la línea negra, que dice que hoy es 11% más alto que lo que era en diciembre del 2015. ¿Por qué te pongo este gráfico? Porque a mí me parece que después que se arregle la deuda, espero que se arregle, me parece que van a volver los problemas. Y entre otros problemas, además de la inflación, además de un resurgimiento de la puja distributiva que en algún momento va a ocurrir, además de todo eso, vamos a volver a hablar, como tantas veces lo hemos hecho, del tema del tipo de cambio. Así es. Y de las dificultades que puede traer el atraso cambiario, sobre todo porque después de arreglar la deuda, Argentina tiene que esmerarse en exportar mucho, porque lo que tiene que hacer es seguramente a partir de algún momento empezar a pagar los compromisos que asuma en esta reestructuración, ¿no? Sí. Pero bueno, te quería mostrar el gráfico para tenerlo ahí, porque creo que de acá, algunas semanas o meses, vamos a estar hablando de nuevo del tipo de cambio real. Sí, o sea, esto yo he preguntado y la preocupación mía era que cuál era el dólar pasada la pandemia que iban a tomar los empresarios como el nivel de sus propios costos. Quizás tal vez, no se tome el valor que tiene el blue hoy, sino que producto de la misma recesión y el aplastamiento que ha tenido en los niveles de producción, sean un poco más cautos a la hora de tomar un dólar promedio para tratar de evitar que los costos suban tremendamente, la recesión se prolongue y el consumo siga aplastado como ha estado en los últimos tiempos hasta ahora, ¿no? Sí, yo creo que no, digamos, a menos que ocurra un salto muy brusco del tipo de cambio, que puede llegar a ocurrir si hay un gran desborde monetario, en fin, pero si no, y creo yo que vamos a tener una salida que va a tener inflación alta. No adhiero a la hipótesis que algunos formularon ya hace algunas semanas que existía un riesgo de hiperinflación en la Argentina. Claro.